Muy buenos días a todo el público del Faro. Mi nombre es Verónica Chinchilla. El día de hoy tenemos la grata visita de Andrea, de la doctora Andrea Vincent Rossi, quien es especialista en cambio climático y por eso estamos el día de hoy en este espacio. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Andrea, en los últimos días he estado observando algunas de las publicaciones que han hecho diferentes medios de comunicación. Una de ellas es de que el planeta gastó todos los recursos que se podían utilizar en este año. Eso hay que ver cómo se mide también. No, yo no comprendo mucho, pero ojalá nos pueda profundizar en cómo se determina qué recursos son utilizables o hasta qué punto son utilizables por el ser humano y en qué momento sobrepasamos esa capacidad. El otro es de que puede que el aumento de la temperatura del planeta llegue a 1.5 en los próximos años. Sabemos que desde la era preindustrial a la actualidad ha aumentado 1 grado la temperatura del planeta y esto ha implicado también un derretimiento de la cobertura de hielo en varias zonas del planeta y un aumento del nivel del mar. Ese nivel del mar se aproxima a los 19 centímetros más o menos y que para final de siglo podríamos llegar al metro completo. Ese aumento del nivel del mar, muchas poblaciones lo van a sentir y se supone que por cada centímetro que aumente, 1 millón de personas podrían ser desplazadas de estas regiones. En América Latina, para el 2080 se cree que la temperatura podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 grados más de lo que estamos actualmente. Y muchos de los debates que se dan o de las posturas en contra del cambio climático es de que en otras épocas del planeta o de la historia del planeta se han tenido concentraciones de CO2 elevadas y un calentamiento global también bastante elevado. ¿Qué hace del antropoceno particularmente importante el aumento de la temperatura o qué se diferencia el antropoceno de otras eras del planeta? Ok. Bueno, hay varias cosas importantes a la hora de abordar esta pregunta de por qué es que el cambio climático que estamos viendo ahora, cómo se diferencia el cambio climático que estamos viendo ahora con los cambios en temperatura que ha experimentado el planeta Tierra en toda su historia. Eh, hay algo que es muy importante tomar en cuenta y es que tenemos un récord de paleotemperaturas, o sea, hemos podido reconstruir, bueno, yo personalmente no, pero la gente que trabaja con paleoclima, o sea, los climas de eras geológicas bastante más antiguas, han podido reconstruir las temperaturas pasadas del planeta con bastante robustez para los últimos 500 millones de años. Y es cierto, cuando uno se fija en cómo ha variado la temperatura, más bien, en la mayor parte de la historia del planeta, las temperaturas han solido estar más altas que las de ahora. En los puntos máximos de temperatura, nuestro planeta tenía una temperatura promedio 14 grados mayor a la que tenemos ahora. Y no habían humanos en ese entonces. Entonces sabemos que esos cambios fueron totalmente naturales. Una cosa interesante es que de la misma manera que los científicos y las científicas han podido reconstruir temperatura para los últimos 500 millones de años, también lo han podido hacer para las concentraciones atmosféricas de CO2. Entonces eso ha permitido a la comunidad científica establecer un vínculo causal muy fuerte entre la temperatura y las concentraciones de dióxido de carbono. Y esto lo menciono porque muchas de las personas que todavía argumentan que el cambio climático no es causado por humanos y que todo esto es un invento de la gente de izquierda, por ejemplo, uno de los argumentos de ellos es que el CO2 no causa cambio climático. Entonces, algo que yo quiero resaltar es que dentro de la comunidad científica, porque la mayoría de estos detractores son personas que no son científicos respetados dentro de la comunidad, esto se ha probado en varias publicaciones científicas, es un consenso científico que el cambio climático antropogénico es causado principalmente por CO2. Entonces, bueno, volvamos al pasado y cómo es que los cambios naturales del pasado no son iguales a los cambios que estamos viendo ahora. Entonces, como les decía, hemos podido traquear la temperatura y las concentraciones de CO2 durante los últimos 500 millones de años y están bastante bien correlacionadas. Entonces, para ponerles un ejemplo, hace 60 millones de años hubo como una inyección enorme de CO2 a la atmósfera debido a procesos relacionados con vulcanismo. Entonces,
la temperatura promedio del planeta aumentó en 4 grados Celsius. Ya estaba más alta, estaba 8 grados por encima más alta que la de ahora y subió a 12 grados Celsius por encima de lo que hay ahora, o sea, un aumento de 4 grados. Pero lo que no podemos olvidar es que ese aumento de 4 grados se dio un espacio de 8 millones de años. O sea, son procesos extremadamente lentos. Como usted bien lo menciona, ahora ya vamos por un aumento de 1 grado de temperatura. Y eso ocurrió en menos de 200 años, desde el comienzo de la era preindustrial, como en 1850 hasta ahora. Entonces, la velocidad de cambio que estamos causando ahora es gigante. Primero, la tasa, la velocidad a la que está sucediendo. Punto número 2, las fuentes de dióxido de carbono que en tiempos pasados causaron estos aumentos de temperatura siempre tenían que ver como con vulcanismo. Por ejemplo, cuando las plantas colonizaron el planeta hace muchísimos millones de años, empezaron a absorber CO2 y a lo largo de millones de años disminuyeron las concentraciones de CO2 atmosférica. Entonces, hay un montón de procesos naturales que cambian las concentraciones de CO2 en la atmósfera y por ende cambia la temperatura, pero son procesos extremadamente lentos. Hay varios episodios en tiempos más recientes, como en los últimos 2000 años, por ejemplo, que también la gente que ataca o que no cree que el cambio climático lo estamos causando nosotros cita. Por ejemplo, hay un evento, un fenómeno que se llama la anomalía climática medieval, que se dio como entre el año 950 y 1250 después de Cristo, donde la temperatura del planeta subió como medio grado. Y sabemos que eso era 100% por causas naturales. Ese aumento de temperatura que se dio en esta anomalía climática medieval es parecida a las temperaturas que teníamos como al final del siglo XX. Entonces hay gente que argumentaba, que decía, bueno, vean, eso fue natural, ¿por qué lo que está pasando ahora no es natural? Pero una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que el cambio climático, o sea, cuando uno habla de un cambio a nivel global, tiene que ser sincrónico, o sea, tiene que darse en toda la superficie del planeta. Y esa anomalía climática medieval se dio solamente en el hemisferio norte. Entonces no representa un cambio climático como el que estamos viendo ahora, que es en todo el planeta, o sea, nos abarca todo, no son cambios climáticos locales. Y ya para finalizar, hay otros cambios en el clima que se dan que no son solamente por CO2, porque aunque CO2 es un factor, hay otros factores que también cambian el clima de formas naturales. Por ejemplo, sabemos que el sol se está madurando, o sea, el sol se está calentando. Y también hay otra cuestión que se llaman los forzamientos orbitales, que se refiere a que por razones puramente naturales, la Tierra cambia la forma de su órbita. Entonces, en ciclos como de 100.000 o 150.000 años, a veces la Tierra está más cerca del Sol o más lejos. Y entonces eso hace que a veces la Tierra esté en periodos glaciales y a veces esté en periodos cálidos. Pero eso está súper bien estudiado y eso es súper predecible, porque eso son como relaciones matemáticas en la forma de la órbita terrestre. Y podemos saber, o sea, ya los científicos han descartado que el cambio climático actual no se debe a esos forzamientos orbitales. Entonces, cuando usted pone todas esas causas naturales del cambio climático en la balanza, ve cómo la actividad industrial ha aumentado las concentraciones de CO2, ve toda la evidencia de la relación casi perfecta que hay entre CO2 planetario y temperatura, ya vamos armando un caso de que no deja pie para que el cambio climático sea causado para otra cosa que no sean las emisiones antropogénicas de CO2. Sí, eso es principalmente. Es realmente preocupante porque tenemos concentraciones de CO2 que somos nosotros quienes los emitimos y también se pueden sumar otras cuestiones ya, procesos del planeta que también podrían intensificar digamos, el incremento del CO2. Entonces, sí, estamos todavía muy al inicio de cuáles son realmente los efectos que podríamos tener a largo plazo. Sí. Como usted lo decía, bueno, el cambio climático intensifica otros fenómenos climáticos y algunos de esos son las sequías. Esto tiene graves repercusiones para ciertas poblaciones, no solamente humanas, sino de otras especies para el acceso al agua, por ejemplo. Y en otras regiones hay un exceso también de precipitaciones que causan daños a nivel de infraestructura, daños a nivel de cultivos. En Costa Rica,
¿Cuáles son algunas de las repercusiones que vamos a tener o que ya estamos experimentando y que se pueden intensificar a largo plazo para una región tropical en la que vivimos? Porque me imagino que habrán diferencias en zonas más al norte o zonas más al sur. Sí. ¿Qué podemos experimentar nosotras en esta posición, Costa Rica, geográficamente? Sí, bueno, hay algo importante y es que año con año, digamos, en nuestra región tropical, la principal fuente de variabilidad de la de la lluvia de un año con el otro es el fenómeno del niño. O sea, la cosa que hace que varía más, digamos, que un año que tengamos mucha lluvia o que otro año no tengamos mucha lluvia, el principal proceso natural que afecta variabilidad de lluvia año con año es el fenómeno del niño. Y ya sabemos porque y cada vez la evidencia científica es más contundente que la frecuencia y la intensidad de los eventos del niño está en aumento. O sea, ya sin lugar a duda, ya eso ha sido en muchas publicaciones científicas de muy alto nivel. Entonces, bueno, más de lo mismo. Por ejemplo, tuvimos este super el niño en el 2015, en el 2016. Entonces, es justo lo que usted dice, sequía en la región noroeste del país, Guanacaste, y exceso de lluvia en la región del Caribe. Eso es algo que ya sabemos que se nos viene encima y no, a ver, no es una cuestión que está debatida en la comunidad científica. El debate viene de los medios. La comunidad científica ya no hay duda, o sea, ya esto es, la evidencia científica es demasiado fuerte como para cuestionarla. Eso es un punto importante que quiero hacer porque muchas veces la gente cree que hay que la controversia o la duda viene del seno de la comunidad científica, pero no es así, viene de los medios y de los grupos de poder que quieren, que no están de acuerdo con las medidas que habría que tomar para poder parar el cambio climático, entonces tratan de sembrar la duda para poder mantenerse unos años más generando las divisas que todas las industrias que crean la contaminación, que crea el cambio climático, percibe al mantenerse el asunto como está. Ok, entonces, bueno, tenemos el niño. Hace este mismo año ya salió un estudio de los últimos 50 años que confirma también que la frecuencia y la severidad de los ciclones tropicales, o sea, todos los huracanes y las tormentas tropicales que se generan en el Caribe, bueno, en el mar en el Atlántico Norte, en el mar Caribe, que nos llegan aquí, también se ha ido intensificando y ya pudieron establecer, o sea, con muy alta probabilidad que es por el cambio climático. Al aumentar la temperatura del mar, se genera mucho más condensación, el sistema climático está como con muchísimo más potencia porque hay mayor temperatura como para servir de combustible para estas tormentas con mucho más energía. Entonces, en ese sentido, podríamos esperar más eventos como Nate y Otto más frecuentes. Entonces, eso es seriamente preocupante. Imagínense ahora en un contexto de pandemia si nos llegara Nate. O sea, decimaría sería como el izquierdazo para nuestra economía, ¿verdad? Entonces nos pone en situaciones de mucha vulnerabilidad. ¿Qué más? Bueno, ya sabemos, por lo menos para San José, ha habido un récord como de los 80 hasta ahora, que la temperatura máxima de los días ha aumentado y el número de noches frías ha disminuido, o sea, por lo menos las áreas urbanas se están volviendo más calientes. Uno podría decir ahí que tal vez eso está correlacionado por la urbanización, porque cuando se genera un efecto como de isla de calor cuando tenemos muchos edificios, pero probablemente eso sea parte, pero también los récords a largo plazo de temperatura indican un aumento, entonces probablemente se deba a eso. Y después de ahí, ya solo esas tres cosas tienen efectos cascadas sobre todos los sistemas biológicos que son enormes, que yo creo que tal vez es un tema que vamos a abordar más adelante. Su pregunta se refería principalmente a efectos climáticos, ¿verdad? En general, En de hecho, general, quería preguntarle sobre los indicadores de las afectaciones en los ecosistemas costarricenses. sí. Bueno, eso es un tema un poco delicado, porque como en Costa Rica el gobierno no invierte tanto en investigación científica, hay muchas observaciones que se quedan en el reino de lo anecdótico. Pero bueno, también hay muchas investigaciones bastante contundentes, lastimosamente hechas principalmente por investigadores de afuera, de otros países, pero ya los investigadores nacionales estamos ahí logrando eh, ponernos al día con todos estos datos. Pero bueno, a ver, que algunos, por ejemplo, podemos esperar estos eventos de sequía muy
probablemente vayan a tener efectos negativos sobre los árboles en los bosques tropicales. Y esto es súper importante porque los bosques son la base del ecosistema para toda nuestra biodiversidad terrestre, o sea, son la casa de los organismos. Si los árboles se mueren, hay efectos cascadas súper malos sobre aves, sobre animales, se desmorona el ecosistema porque los árboles y las plantas son la base. Entonces, por ejemplo, en el Niño del 2015-2016, en el bosque seco, en la región de Parque Nacional Santa Rosa de Palo Verde, la mortalidad de árboles en esos 2 años se duplicó, o sea, se murió el doble de árboles porque no pudieron aguantar esos calores, a pesar de que son especies que viven en el bosque seco y uno pensaría que están más o menos adaptados para la sequía. ¿Qué más? Bueno, también hay otro evento importante otra situación importante, es que a medida que aumenta la temperatura, los organismos se empiezan a ver envueltos en una temperatura y un régimen de lluvia que no son con los cuales ellos evolucionaron, o sea, no están adaptados. Hay especies que tienen, piénsenlo como un sobreclimático, digamos, yo soy especie A y yo vivo tranquila con una temperatura promedio de entre 20 y 25 grados Celsius. Si a mí ya la temperatura me la empieza a subir a 28 o 29 grados, yo fisiológicamente no puedo sobrevivir, me enfermo, me da falla renal, si soy una planta tal vez no tengo cómo conseguir agua. Entonces, las especies tienen varias maneras de reaccionar, tanto de plantas como de animales, o pueden, tal vez algunas tienen la capacidad fisiológica de adaptarse, tal vez en sus genes, ellas sí tienen la capacidad de aguantar hasta 30, 35, eso es una opción de especies. Otras especies tienen la capacidad de moverse y rastrear y migrar a lugares que son más frescos para poder escapar esas temperaturas demasiado calientes para ellas. Y hay otras especies que no pueden hacer ninguna de esas dos cosas y se van a extinguir y se van a morir. Entonces, lo que hemos visto en algunos ecosistemas de Costa Rica es que las partes altas de las montañas, que suelen ser las más frías y que esperamos ahí vayan a migrar las especies que no se pueden adaptar, buscando temperaturas más frescas, vayan a empezar a subir las puntas de las montañas. Y ya se ha encontrado que a elevaciones mayores hay cada vez más especies de bajura, o sea, eso es un indicador que las especies de las bajuras muy calientes ya están empezando a subir por las montañas buscando temperaturas más frescas. Ahora, esto entra en toda una serie de problemas, porque ¿por qué? Porque muchas de las montañas ya están utilizadas para ganadería, para café, entonces ya no hay como mucho ecosistema prístino de montaña donde las especies de bajura puedan migrar. Y también nuestras montañas no son muy altas y tampoco es que tenemos tanta superficie de área de montaña. Entonces muchas especies se van a morir en el proceso porque no van a encontrar suficiente clima fresco para ver eso. Yo no sé si usted escuchó hablar de los ejemplos de la extinción de anfibios en Monteverde. Otro impacto del cambio climático es que el bosque nuboso, las nubes, si antes tal vez se formaban a 2.000 metros, por ponerle un ejemplo, no sé cuál es la altura precisa, ahora por el cambio climático esas nubes se forman más arriba, no sé, tal vez a 2.500 metros. Entonces hay una franja de 500 metros de elevación de especies y que ya no pueden sobrevivir porque ya no hay suficiente nube y ellas necesitan esas nubes para poder estar ahí. Entonces, eso es lo que se cree que pasó con eventos de aumento de temperatura a finales de los 80, que conllevaron a extinciones de varias especies de anfibios, entre ellas el sapo dorado. Eso es como, de hecho, eso es una de las primeras señales de alarma de extinciones por cambio climático, y es un estudio que salió de Costa Rica, de la zona de Monteverde. De otras zonas tropicales ya tenemos ejemplos contundentes que las especies tropicales son mucho más sensibles que las especies templadas. Entonces, por ejemplo, en el Ártico los aumentos de temperatura que se han visto son muy grandes comparados con los de aquí. Usted ha escuchado hablar sobre el de hielo ártico y los bosques de Siberia que están ardiendo, ¿verdad? En Costa Rica y en los trópicos, tal vez el número de grados que aumente la temperatura es menor, pero las especies tropicales no están adaptadas a cambios drásticos en temperatura. Aquí no hay invierno, digamos, una especie de Siberia en invierno ve menos 40 y después en verano tal vez 20 grados. O sea, ella está adaptada para en el curso de un año aguantar cambios de 40 grados Celsius. Aquí en Costa Rica no, o sea, aquí la temperatura tal vez muy fría en la noche, está a 15 grados y en el día 25. Entonces, aunque el aumento de temperatura aquí sea chiquitito, las especies no están acostumbradas al cambio, entonces se podrían ver igual o más afectadas que las especies de latitudes del norte o del sur. Eso también es otro consenso científico, aunque no haya estudios específicos para Costa Rica todavía, o sea, sabemos que eso es así para todos los trópicos.
Claro, Sí. Y muy así puedo interesante. seguir, o sea, hay muchos ejemplos, pero El, bueno, el cambio climático no tiene fronteras y sus efectos tampoco los van a tener. Nos van a afectar tanto la tala de árboles en Brasil, los incendios en Siberia o en California o en Australia, que ya son más frecuentes y cada vez causan más daño en extensiones de tierra. Eh, La degradación ambiental y este desequilibrio ecológico causado por el cambio climático potencia que se creen más enfermedades o epidemias que nos puedan afectar como especie, o tanto humana, ¿verdad? O puedan afectar a otras especies también que compartimos el planeta. Por ejemplo, el COVID, podríamos decir, o bueno, hay gente que debate si fue creado o no fue creado, pero hay probabilidades de que hayan otras epidemias también causadas por este mismo cambio climático que no se están viendo o que les restamos importancia al final de cuentas. sí. Bueno, aquí hay varias cosas separadas. Primero, sí, o sea, la cuestión es que al cambiar los patrones de temperatura y precipitación en diferentes lugares del planeta, los organismos, ya sean virus o bacterias o patógenos, cambian, porque ellos necesitan, como le mencionaba antes, los organismos están acostumbrados a una serie de condiciones climáticas a las cuales ellos están acostumbrados y adaptados. Si nosotros les empezamos a cambiar eso, la distribución, el lugar donde hace calor, el lugar donde normalmente, donde ahora llueve más o llueve menos, eso por fuerza genera cambios en la distribución de los organismos y ahí van incluidos los patógenos. Entonces, claro, podemos esperar que, por ejemplo, enfermedades que tienen vectores animales como la malaria, ¿verdad? O el Zika, ya sabemos que y que con un cambio climático es muy probable que la distribución de esas enfermedades cambie. Ahora, como en todo desastre natural, el impacto de una enfermedad no es solo la distribución, ¿verdad?, de la enfermedad, sino la vulnerabilidad de la población a la cual llega. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una población que lleva 4 o 5 años de sequía, que no se ha podido alimentar bien, que está en extrema pobreza porque no tienen casa, porque, ¿verdad?, porque el cambio climático eh, los ha hecho estar en condiciones subóptimas de salud, eh, por todos los problemas que el cambio climático conlleva, por ejemplo, sequía o inundaciones o lo que sea, esa población humana va a estar en mucho menor capacidad de poder enfrentar una nueva enfermedad. Entonces hay que acordarse que el cambio climático, los impactos sobre los humanos no son solo naturales, sino por la vulnerabilidad socioeconómica que el cambio climático crea. Ahora, cuando hablamos específicamente de cambio climático y pandemias, bueno, las pandemias que hemos visto en los últimos años, como ébola, influencia SARS, MERS y el coronavirus, todos se originan en animales, en la mayoría en animales silvestres. Y su emergencia tiene esta raíz en esta relación compleja entre animales domésticos y animales silvestres y los humanos. Por ejemplo, en el 98 estaba leyendo, hubo un virus en Malasia que se llama el virus de Nipah, que su huésped natural es un murciélago frutero, pero tiene un vector intermedio que son los cerdos. Entonces, parece saltó a las poblaciones humanas cuando la gente estableció un montón de chancheras a la orilla de un bosque donde habían estos murciélagos. Entonces, el virus se pasó de los murciélagos a los chanchos y de los chanchos a los humanos. Entonces, entonces hay todo un tema de destrucción del medio ambiente, de intensificación del consumo de carne, de intensificación de la producción animal, de deforestación que va junto. Y el cambio climático, como es como la alteración sombrilla que nos está afectando a todos, también indirectamente se mete dentro de este escenario de intensificación de pandemias por este contacto directo que hay entre animales silvestres, animales domesticados, deforestación, producción masiva de la industria cárnica. Entonces, sí, para mí, digamos, para mí la conexión más fuerte entre cambio, bueno, como le decía, hasta el momento las pandemias que hemos visto son transmitidas por animales. Yo no sé si en un futuro va a haber algún vector o algún patógeno que no es de transmisión animal, sino que responde principalmente a cambios en el clima, pero puede ser. De todas formas,
aunque sea un vector de transmisión animal como COVID o como SARS o MERS, el cambio climático genera una plataforma de vulnerabilidad. O sea, si usted es una población y le llega COVID y usted está súper pobre o perdió su casa por aumento del nivel del mar o hay hambruna por sequía, de usted le va a ir mal con COVID, no se va a poder recuperar. Claro. Andrea, he visto en diferentes medios de comunicación desde que inició la pandemia, tal vez un poco idílico, ¿verdad? De que, bueno, se ha reducido la emisión de CO2 por la disminución a la vez del transporte marítimo, aéreo, terrestre, y que eso puede generar un respiro para el planeta. Si bien es un periodo que no hay tanta industria a simple vista o hay una disminución de esas vías de comunicación, ¿hay realmente un beneficio para el planeta o realmente no implica sustancialmente a largo plazo que este lapso de respiro pueda significar mejoras en la recuperación del planeta o que no sea tan acelerado el cambio climático en un futuro? Bueno, mi opinión es que no, la pandemia no representa un respiro para el planeta. Yo creo que el beneficio más fuerte de la pandemia ha sido ver cómo los gobiernos y las personas se pueden movilizar. O sea, hemos visto cómo los negocios responden súper rápido para disminuir su aforo a 50% y cómo en las ferias del agricultor de pronto todo el mundo se lava las manos. O sea, como nuevos comportamientos en las personas, en, en las instituciones del Estado y en el sector privado que nosotros nunca pensamos que pudieran adoptarse tan rápido, ¿verdad? Entonces creo que, y también, bueno, las reducciones que hemos visto en el transporte terrestre, ¿verdad? Debido a las restricciones de movilidad para tratar de contener el virus, también son como cambios en el comportamiento de las personas que nosotros antes de esta pandemia creíamos imposible. Entonces, yo pienso que si algo positivo tiene la pandemia para el ambiente es que las personas se den cuenta que sí es posible cambiar nuestro comportamiento de una manera rápida y radical. Ese para mí es el verdadero valor de lo que está sucediendo ahora. Ahora, si estamos ya viendo con números y con datos, las reducciones, o sea, las reducciones en emisiones de CO2, ya hablando de cambio climático, que las hemos visto han sido principalmente por reducción de transporte terrestre, ¿verdad? Reducción de las personas que ya no sacan el carro para manejar y también paralización de las industrias que generan CO2. Y entonces, cuando agarramos todas esas reducciones a nivel global, por estos meses que han habido de reducción y estimando que más o menos el nivel de actividad económica y de circulación de carros se va a mantener más o menos baja hasta el final de este año, eso llega como entre una reducción de las emisiones anuales de CO2 para el 2020 entre 4 y 8% menores a lo que había en el 2019. Entonces, vea que a pesar de todo este desastre de pandemia, el estimado máximo es nada más una reducción de 8% en las emisiones de CO2. Eso es parecido a los niveles de emisiones que teníamos en el 2006. No es tanto, o sea, 2006 no fue hace tanto. Entonces, lo que la gente está concluyendo y los cálculos que han salido en artículos recientes es que necesitaríamos este nivel de reducción en las próximas décadas para poder impedir que la temperatura promedio del planeta suba por encima de 1.5 grados. Entonces, nosotros tenemos una percepción de que la reducción ha sido gigantesca, de que esto no tiene precedente, y sí, no tiene precedente en la historia moderna, pero cuando usted pone los números, vea que necesitamos este tipo de reducción por décadas para evitar que suba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora con todo el tema de la crisis económica, a menos de que no hayan cambios estructurales en la forma, en la generación energética y en la naturaleza de nuestras industrias, o sea, de otras maneras, a menos de que no hagamos un plan radical para cambiar nuestro modelo de desarrollo y asegurar una recuperación verde, esto va a seguir igual como después de la crisis financiera del 2008. La gente se está muriendo de hambre. Imagínense un país como Costa Rica, que el gobierno diga, bueno, si ustedes necesitamos volver a reactivar la economía, pero vamos a prohibir la gasolina, ahora solamente carros eléctricos, o ahora nadie va a poder tener un carro, vamos a meter un tren.
¿verdad? O sea, la gente se va a parar de uñas porque la gente necesita comer, sobre todo en lugares como Centroamérica. Entonces, a ver, pero no importa, porque nosotros en Centroamérica no somos los emisores principales. Costa Rica es responsable de producir 0.04% de las emisiones globales de CO2. Los países que se tienen que poner las pilas con una recuperación verde son los países que tienen los medios, como los países europeos, Estados Unidos, China, India, no estoy tan segura. Pero, entonces, en breve, la principal, o sea, el principal beneficio es hacernos ver que sí se puede hacer un cambio radical rápido, cambiar nuestro estilo de vida rápido, pero las reducciones que hemos visto hasta el momento son bajas y no, esto no va a ayudar a menos de que no vaya acompañado, de que la recuperación económica no vaya acompañado de un cambio radical hacia soluciones verdes. Claro. Andrea, usted como especialista en cambio climático y también como investigadora aquí en Costa Rica, ¿qué caminos deberíamos de seguir como país, que el mismo gobierno pueda adoptar para comprender mejor los efectos del cambio climático y establecer acciones a largo plazo? Hay una reducción de presupuesto a las universidades públicas que es parte de los procesos de investigación que se dan en este tema, pero a nivel gubernamental también, ¿qué otras acciones se pueden tener? Al final de cuentas es englobado, ¿verdad? Hay que disponer recursos para poder, digamos, identificar lo que nos está afectando, no solamente como especie humana, sino como todas las especies, porque al final Sí, de cuentas compartimos este planeta con el resto de las especies y es parte de responsabilidad nuestra la extinción de estas. sí. Bueno, yo creo que nuestro país debe enfocarse a ver, Costa Rica tiene cierto músculo político en el ámbito internacional por ser percibido como este país verde. Este, de Cristiana Figueres fue la que logró este éxito diplomático con los acuerdos de París, ella es costarricense, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante que Costa Rica siga con lo que viene haciendo, con su plan de descarbonización para tratar de reducir emisiones, etcétera. Cuando ya estamos pensando en cómo hacemos para ayudar a nuestros ecosistemas y a naturaleza que aguante lo que se nos viene encima, en realidad tampoco hay mucho misterio. Se trata de ayudar a que los ecosistemas sean resilientes. Estos son, a ver, se trata de implementar agendas de conservación del medio ambiente, pero teniendo muy en cuenta a la gente también, porque a medida que aumenta el cambio climático, no solo los ecosistemas van a estar en mayor vulnerabilidad, sino la gente y sus medios de vida también. Entonces, bueno, si yo le hablo desde un punto de vista puramente ecológico, yo le podría decir, tenemos que fortalecer las áreas protegidas, tenemos que hacer que la agricultura sea más amigable con el ambiente, con una percepción más ecosistémica, en vez de ver la agricultura como una fábrica, con insumos que entran, producto que sale, plata, ¿verdad? Tenemos que pensar en la conservación del medio ambiente no solo como en parques nacionales aislados, sino en toda la matriz donde están los parques nacionales, las poblaciones aledañas, las ciudades, ¿verdad? Como tratar de aumentar la amigabilidad de los paisajes a los animales. ¿Qué va a pasar? Tenemos áreas protegidas fijas, el clima está cambiando, en un futuro los parques nacionales tal vez ya no van a poder cumplir su mandato de protección porque el clima cambia, los animales van a tratar de moverse y necesitamos asegurar que haya ecosistemas donde ellos se puedan mover. Tenemos que empezar a incorporar la ciencia a la hora de hacer manejo de áreas protegidas, tomando en cuenta el cambio climático. Ese manejo tiene que venir basado en investigación científica, como usted bien lo mencionaba. Pero también hay cosas muy obvias, como de verdad poner el fortalecimiento de las instituciones que se encargan de proteger ahora el medio ambiente, que tienen muy poco músculo político y muy pocos recursos disponibles, como el MINAE, alejarnos de modelos de desarrollo que van completamente en contra de esto, como ya parar, encontrar alternativas a este modelo súper agresivo de agricultura, como las piñeras, las plantaciones de palma. Sabemos que da mucho empleo, pero es que no es compatible con crear un país con ecosistemas resilientes con el cambio climático. Algo de lo que se está hablando ahora en el MINAE es soluciones basadas en naturaleza,
por ejemplo, tratar de restaurar ciertos ecosistemas que sabemos que protegen a las comunidades del cambio climático, por ejemplo, restaurar manglares, que son muchísimo más efectivos para ayudar que las comunidades costeras aguanten el aumento del nivel del mar en vez de construir diques, que además son carísimos. Entonces, bueno, y también tener un modelo de desarrollo más centrado en las personas, porque al final de cuentas, las personas cuando tienen suficiente con qué vivir, hay mucho menos presión sobre el ambiente. Por ejemplo, toda la gente que está oreando, el corcovado, los cazadores, y también mano dura con estos sistemas de negocio que van en contra de esto, como lo mencionaba con la agricultura intensiva. No, no es nada realmente novedoso, o sea, son temas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, que no se implementan porque políticamente no hay interés. Entonces, esa sería como mi lectura del asunto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta perspectiva de cambio climático más centrada en Costa Rica. Generalmente esto no llega a mucho público y queremos también posicionar el tema porque ya las consecuencias son el ahora, están ya encima nuestro, hay millones de personas desplazadas ya por cambio climático. Y tenemos que ir transformando nuestros estilos de vida y creo que son parte importante de las agendas que los gobiernos van a tener que establecer a largo plazo y en un corto plazo. Pronto vendrán elecciones, hay que ver también qué medidas van a tener, qué mano dura van a tener, por ejemplo, con los monocultivos, con la piña, por ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a ver un poco más el panorama concreto de la realidad política nuestra también. Entonces, muchas gracias A por ustedes. compartir con nosotros. Okay. Pronto.